Buenas noches, hoy es marzo 10 del 2020 y el título del video de hoy es Crecimiento exponencial. Este video lo hago con el propósito de explicar a lo que se refieren con crecimiento exponencial cuando han hablado de este virus. Podemos ver aquí los casos en China. Podemos ver que al principio estaba creciendo rápidamente. Hasta este punto se hablaba de que había un crecimiento exponencial. A partir del febrero 29 se puede ver que el número de casos en China se mantuvo estable, aproximadamente estable. Esto, ¿qué se traduce? Que China ha logrado en el momento contener el avance de este virus. No sabemos si esto sea momentáneo porque aplicaron medidas de cuarentena, de cerrar fábricas, de cerrar escuelas, de cerrar todo dentro de Wuhan, o si es algo que luego que se abran o luego que se abran las escuelas y todos los comercios, si se va a volver a levantar esto exponencialmente. Esperamos que no, pero hasta el momento China ha logrado contener este virus en su país. Ahora, ¿qué sucede? En el resto del mundo podemos ver cómo conforme pasa el tiempo el número de casos ha estallado, ha incrementado hasta el momento en que tenemos 37.800 solamente en países diferentes a China. Esto quiere decir que para el resto del mundo esto no está contenido. En este momento la preocupación no es China. China ya logró, mediante sus medidas, en cierta manera contener esto. Lo que debemos mirar ahora es el resto del mundo. ¿Qué, qué ocurre en el resto del mundo? Podemos ver que se habla de que hay 118.000 casos, que hay 4.270 muertes, que los casos críticos son alrededor del 12%, que son 6.047. Y podemos ver en particular que es preocupante el caso de Italia. Italia en el momento tiene 631 muertes. Si tomamos que 10.149 son los casos, la tasa de mortalidad en Italia es de el 6%, por encima del 6%. Lo que se había visto en meses anteriores, en días anteriores, es que la tasa de mortalidad de este virus era del 3%, pero cuando las medidas de contención no son las adecuadas, se puede incrementar hasta el 6%. ¿Por qué sucede eso? Porque es que el sistema de salud no es infinito, no tiene infinitas capacidades y este virus puede aumentar muy rápidamente, es decir, no se le puede dar atención a todos los pacientes y lo que está haciendo Italia es dando prioridad a los pacientes que están más mal y está dejando de atender a otros que también están enfermos, que los podría atender si esto no hubiera explotado tan rápidamente. ¿Y por qué explotó rápidamente? Porque muchas veces la gente la pusieron en cuarentena y les pareció que era muy gracioso escaparse de la cuarentena e irse a esquiar o irse de paseo. Eso no era lo que se debía de hacer y las consecuencias se están viendo en Italia, una tasa de mortalidad del 6%, cuando en el peor caso para China fue del 4%. Se puede ver que si la comunidad, si la población no decide tomar esto con la seriedad, las consecuencias son muy graves. Podemos ver también en Irán que está bastante afectado y podemos ver que lo que es Europa, lo que es Francia, España, Alemania, aquí Francia se refiere a Francia, España, este es España, este es Alemania, también se ven que los casos ya están por encima de 1.500 en todos los casos y que el número de muertes más significativo nuevamente está en Italia. En Irán también hay un número de muertes muy significativo y esto es lo que se está presentando en el mundo entero. Entonces, cuando decimos crecimiento exponencial, ¿qué es lo que ocurre? Hablábamos de esa curva anteriormente, esto se mantiene creciendo a una velocidad muy rápida y vemos un escenario uno. Definimos aquí que el sistema de salud de cualquier país va a tener una capacidad determinada. Pueden ser 10.000 puestos de atención, puede ser X. Tiene una capacidad determinada, eso es fijo. La velocidad con la que este virus se transmite va a depender que tanto la gente decide tomar medidas preventivas. Si la persona dice, ah, no, tranquilo, esto es una gripe más, un resfriado más, ¿qué va a ocurrir? Que esto se va a incrementar muy rápidamente y el sistema de salud no va a poder atender todos los casos. Va a tenerle que dar prioridad a unos y va a tener que desatender no solamente otros casos del coronavirus, sino otros casos de otras enfermedades que también necesitan prioridad. Pero cuando se está en este momento de un nuevo virus, lo que se hace es lo que como similar a lo que se hizo China. China, ¿qué hizo?
todas aquellas enfermedades que sean diferentes al coronavirus no les vamos a dar prioridad, sino que vamos a atender esto principalmente. Entonces la gente no va a morir solamente de coronavirus, sino también de otras enfermedades que no se pudieron tratar, dado que el sistema estaba saturado. El sistema de salud se puede saturar como sucedió en Italia. Si usted considera que su país tiene un sistema de salud más fuerte que Italia, pues me parecería interesante saber qué país es, porque la mayoría de los países latinoamericanos no tienen un sistema de salud tan fuerte como el que tiene Italia, como el que tienen la mayoría de los países de Europa. Y vemos que los países de Europa están sufriendo muchísimo por esto, entonces es necesario tomar las medidas adecuadas. Aquí podemos ver una persona que toma esto como un resfriado más, como muchas personas lo han dicho, como políticos y, y, y médicos no especialistas lo han dicho, que es una gripe más. Esto es un nuevo virus para el que no se tienen vacunas, para el que no se tiene una experiencia de cómo manejarlo y que mucha de la población, la comunidad científica está aprendiendo en la marcha. Es decir, apenas está identificando las mejores estrategias para contenerlo. Ese es el caso uno. Si este escenario uno se considera, si 1 millón de personas se enferman con este virus, si no se hace nada, si no se tienen medidas de contención, 120.000 van a estar en estado crítico. Como lo vimos, el estado crítico actualmente que se maneja es del 12%, con base en la relación de casos actuales con respecto a cuántas personas están en estado crítico. Más de 60.000 personas pueden morir por no tener acceso a servicios médicos. ¿Por qué 60.000? Porque el 6% de 1 millón sería 60.000. ¿Y por qué tomo como 6%, el 6%? Porque estoy tomando el caso de Italia. En Italia, al estar el sistema colapsado, se está hablando de que el 6% de las personas están muriendo. Muchas ciudades en cuarentena, se va a tener que poner a muchas ciudades en cuarentena y la afectación económica va a ser muy grave. El desempleo, los productos básicos van a escasear. Este es un escenario un escenario en el peor de los casos, si no se toman medidas y si las personas no se hacen responsables de sus acciones. En el escenario 2 vemos que hay una persona que sabe que no hay que tener pánico ante esto porque el pánico nos lleva a cometer errores graves, pero que sí hay que ser prevenido, que hay que tomar medidas preventivas como lavarse las manos, no tocarse la cara, permanecer en casa si se está enfermo, para no, si la persona tiene coronavirus, lo peor que puede hacer es ir a contagiar a otras personas de eso, porque aunque la persona sea egoísta y diga, bueno, ya estoy enfermo, ¿qué me importa? Pues usted va a ir a afectar a otros y eso se le va a revertir luego a usted en que la economía de su país se va a afectar y que el sistema de salud no lo va a poder atender a usted. También evitar viajes no esenciales. Esto es importante hacerlo. Y aquí hablamos de que si 1 millón de personas están enfermos, tal vez 200.000 van a estar en estado crítico, pero no van a ser todas de una. Vemos que el sistema, el sistema de salud destaca la capacidad del sistema de salud y el número de casos van aumentando, pero no aumentan todos de repente, sino que van aumentando paulatinamente. Entonces el sistema de salud va a poder ir respondiendo y va a poder ir aliviando a estos, luego va a ir aliviando a los otros y luego va a seguir progresivamente sanando pues las personas que tengan este virus hasta que el sistema de salud pueda absorber todo esto que se les viene. En ese caso que hablo de un 7% que morirían, que a comparación de lo otro que son 60.000, esos 53.000 de diferencia. ¿Por qué hablo de 7.000? Vemos que se presenta que Corea del Sur, que es uno de los países que mejor ha manejado esto, tiene 7.500 casos y se habla de que hay 58 muertes. Esto da alrededor del 0.07, 0.68%. Es decir, es casi la décima parte de lo que está pasando en Italia, porque Corea del Sur decidió poner cuarentena rápidamente y la gente respetaba esa cuarentena. Y además de eso estuvo testeando rápidamente a toda la gente, estuvo identificando cuál fue el foco y tomó acciones rápidas y con disciplina. De esta manera está logrando contener este virus. Ya el nuevo número de nuevos casos al día de hoy en Corea del Sur es apenas 35, mientras en Italia estamos hablando de 977 nuevos casos solamente en el día de hoy. Entonces, ¿qué más va a suceder? Que la economía se va a afectar, sí, pero en menor medida. Entonces, este video con que lo quiero cerrar.
Es necesario tomar las medidas preventivas, es necesario no tener pánico, es necesario pensar todo esto con cabeza fría y evaluar cómo puedo mejorar la situación y la respuesta de mi país contra este virus. Esto no es responsabilidad solamente de los presidentes ni del sistema de salud. El sistema de salud no tiene capacidad infinita. Es responsabilidad de cada persona y debemos de tomarlo de la mejor manera para que esto no venga a afectarnos en grave manera. Muchas gracias. Eso es lo que quería compartir en el día de hoy. Si les interesó este video, suscríbanse a este canal, denle like, compártanlo en sus redes sociales y si tienen preguntas, si quisieran que anotara algo más sobre esto, sobre este virus que se está presentando, por favor dejen las preguntas aquí abajo. Muchas gracias, que tengan muy buena noche.